gente de YouTube. Como recordarán, en el video anterior exploramos los programas infantiles, que iban desde lo más simple y decente hasta lo inquietante. En esta ocasión, retomaremos el análisis desde la mitad del nivel 3. Fue una serie de televisión infantil de acción real de ABC que comenzó en 1977 como parte de The Croft Super Show. Cada episodio, de 15 minutos de duración, tenía un final de suspense que se resolvía la semana siguiente. En 1979 se convirtió en una serie propia con 12 episodios de 30 minutos, sumando un total de 28 episodios. La serie se inspiró en los episodios de Bigfoot de The 6 Million Dollar Man, incluyendo elementos como el personaje superpoderoso de Bigfoot, los efectos de sonido biónicos que utilizaba para correr y saltar, y la fotografía en cámara lenta para las escenas de acción. Bigfoot encuenra a un niño perdido en la vasta naturaleza del noroeste de los Estados Unidos y lo cría, convirtiéndolo en Wild Boy. 8 años después, ambos se unen para luchar contra el crimen y los extraterrestres que aparecen en su hogar en el bosque. La estética de Bigfoot, con su pelaje abundante y su aspecto salvaje, se basaba en la leyenda, pero también se inspiró en el personaje de Bigfoot de The 6 Million Dollar Man. Su imagen, aunque cautivadora, no siempre fue bien recibida por el público infantil, pues algunos encontraron su apariencia perturbadora. En 2019, un programa de televisión infantil japonés llamado Miburi Televisión, que enseñaba a los niños a bailar, se vio envuelto en una polémica por el atuendo de su presentadora, la coreógrafa Sasuga Minami. El atuendo, de colores llamativos, contenía palabras obscenas en inglés. Aunque algunas palabras pueden haber pasado desapercibidas para la audiencia japonesa, es una palabra conocida en Japón y se traduce como faco. El equivalente japonés no estaría permitido en televisión, y mucho menos en un programa infantil. El incidente generó un gran revuelo en Japón, lo que llevó a Sasuga Minami a emitir una disculpa pública. La presentadora declaró que el lenguaje del atuendo no fue intencional y que desconocía las palabras que se veían en él. Lo siento mucho, escribió Minami, añadiendo que la responsabilidad de esto recae completamente sobre mí. No se sabe con certeza si el programa Miburi Televisión sigue en emisión o si se reformó tras el escándalo. Sin embargo, la controversia demuestra como un detalle aparentemente trivial como el atuendo de un presentador puede generar una gran polémica y llamar la atención del público. Una serie infantil británica de gran popularidad se estrenó en 1999 y se convirtió en un éxito gracias a sus canciones, aventuras y enfoque en el aprendizaje. Sin embargo, la estética de sus personajes generó algunas controversias. Algunos padres y expertos en educación infantil encontraron inquietante la apariencia de los personajes, especialmente sus ojos pequeños.
bocas grandes, sus expresiones vacías y su comportamiento a veces egoísta. La mascota roja de gran tamaño, con manchas amarillas, también despertaba temor en algunos niños. A pesar de estas críticas, siguió siendo una serie muy popular, lo que demuestra que la estética de los personajes no fue un impedimento para su éxito. A saludar, luego se despidió, porque se tuvo que marchar. Quisiera verlo aquí, un arco iris quiero cada día ver. Un personaje popular en Brasil, principalmente durante la década de los 80, se hizo conocido por su aparición en el programa infantil Balao Mágico. Aunque el personaje era más antiguo, su fama creció durante esta época. A finales de los años 80, una leyenda urbana en torno al muñeco de peluche de Fofao generó una gran controversia. Se rumoreaba que el muñeco ocultaba un cuchillo en su interior, lo que lo relacionaba con rituales nefastos y con la intención de dañar a los niños. El juguete incluso fue comparado con Chucky, de la serie de películas de terror Child's Play. El misterio se validó parcialmente cuando se descubrió que el muñeco tenía una pieza puntiaguda de plástico duro que actuaba como su médula espinal. A pesar de la controversia, Fofao siguió siendo popular en Brasil. En 2016, el personaje experimentó un resurgimiento de popularidad en internet gracias a un grupo de artistas callejeros llamado Carreta Furacão, que se convirtió en un meme viral en Brasil. No incrível passeio em nosso balão, para embarcar não precisa passagem, basta expulsar todo o mal do coração. The Wiggles, un grupo musical infantil muy popular en Australia, alcanzó el éxito con sus canciones alegres y sus bailes para niños. I was looking at my window late the other night. She was sitting in the garden and gave me such a fright. Sin embargo, detrás de su imagen colorida se esconde un misterio inquietante: sus títeres. En la serie de The Wiggles, creada por Greg Page, Murray Gook, Jeff Fatty y Tony Field en 1991, había un segmento donde aparecían versiones de títeres de los miembros del grupo cantando. Estos títeres, a pesar de su apariencia aparentemente inofensiva, despertaban inquietud tanto en los niños como en los adultos. El único títere que se sabe que aún existe es Jeff the Puppet, que está en exhibición en el Museo Pomerose de Sydney, Australia. Al intentar analizar su construcción para restaurarlo, el museo se encontró con varios enigmas. El material de la cara era duro y parecido al plástico, pero al tacto se sentía como goma y tenía una textura similar a la piel. El pelo que formaba la cabeza del títere no era pelo real, sino numerosos hilos afilados como navajas fusionados. Estos hilos resultaron ser un peligro para el personal del museo, que sufrió cortes durante el examen del títere. La construcción del títere de Jeff the Puppet no se parece a ninguna otra marioneta que se haya visto, lo que ha alimentado teorías sobre su origen y su extraño diseño. La 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 la.
perros de Wegman, un segmento de Barrio Sésamo, se convirtió en una fuente de pesadillas y parálisis del sueño para muchos niños de los 90. A pesar de que el segmento estaba diseñado para enseñar habilidades de la vida cotidiana, la combinación de un perro y un humano en un solo cuerpo resultó inquietante para los más pequeños. La estética de los perros de Wegman era peculiar. Las manos humanas en sus cuerpos caninos creaban una imagen perturbadora y, en cierto modo, monstruosa. Su actitud tampoco ayudaba. A menudo parecían desorientados o nerviosos, lo que podía generar incomodidad en los niños. Además, el uso de un traje para crear la imagen de los perros de Wegman podía generar una sensación de falsedad o irrealidad, lo que aumentaba la sensación de inquietud. El segmento de los perros de Wegman ilustra cómo la estética de un personaje o un elemento visual puede afectar la percepción que los niños tienen de un programa de televisión. En este caso, la combinación de características animales y humanas creó una imagen que resultó aterradora para muchos niños. To market. To market, to market, to buy a fat pig. Gotta buy a pig, gotta get a pig. Chickadee chick, big fat pig. Do you have any pig? I'll see. No pig. Home again, jiggity jig. Bye bye. Una serie de televisión infantil británica de los 70. Era una banda pop formada por 4 personajes interpretados por actores disfrazados. Robbie, el león, Dwan, el mono, Bongo, el perro, y Bots, el tigre. La estética de los personajes, en especial la del león, el tigre y el perro, era grotesca y bizarra, lo que podía generar inquietud en los niños. Sus rasgos parecían sacados del Valle Inquietante, una sensación de extrañeza que se produce cuando algo se parece demasiado a un ser humano, pero no lo suficiente como para ser considerado completamente real. El león, con su boca abierta mostrando una desfiguración, sus ojos vacíos y su melena descuidada, tenía un aspecto tétrico y amenazante. El tigre, con una mirada vacía y sin facciones de alguna emoción, tenía un ojo descubierto y el derecho con un parche, lo que le daba una apariencia inquietante y no amigable. El perro, con su cuerpo desproporcionado y su mirada extraña, no ofrecía una imagen agradable. El mono, Dwan, era el único que no tenía características que lo hicieran inquietante. Sus ojos saltones y su sonrisa cálida lo convertían en el personaje más agradable de la banda. La combinación de estos elementos grotescos y bizarros, especialmente la del león, el tigre y el perro, hacía de los Animal Quakers un grupo musical infantil que podía resultar un poco aterrador para los niños. Do you like to dance? Well, everyone in Popland does, only some are not quite as good at it as others. Take the duck, for instance. He wanted to dance so much. It was just that somehow he couldn't seem to get the hang of it. So Honson and Friends fue un programa de televisión infantil australiano que se emitió originalmente en ABC desde 1990 hasta 1997. La serie, producida por Film Australia, presentaba a un grupo de juguetes que pertenecían a un niño llamado Michael. Los juguetes, incluyendo a Honson, el elefante rosado,
Macduff, la concertina azul y amarilla, y otros personajes, solo cobraban vida cuando Michael salía de la habitación o se quedaba dormido. El aspecto de los personajes era inquietante, especialmente el de Johnson, que tenía una mirada tétrica con sus ojos negros, lo que generaba una sensación de inquietud desde el momento en que se movía. Macduff, con su sonrisa y ojos inquietantes, y la estética de la serie, con colores apagados, también contribuían a generar una atmósfera extraña y un poco aterradora. La serie, a pesar de tener un mensaje educativo, fue criticada por algunos por el aspecto de los personajes, que algunos consideraban perturbadores. Ever since we met. Have we? Yes. After all, we do like one another, don't we? Do we? We do! I found a friend! I found What about me? You're supposed to be my friend. It's not fair. Fue una serie de televisión infantil holandesa, basada en la nueva versión de Safele Real de Witgeberigtswigsen, que se estrenó en 2003. La serie, sucesora de la aclamada serie educativa tenía como objetivo enseñar a los niños las letras del alfabeto. Sin embargo, la estética de la serie, especialmente la de los personajes principales, se ha convertido en una fuente de pesadillas para algunos niños. Bosque, el zorro, era un personaje sacado de una pesadilla. Sus ojos hundidos, con ojeras que parecían sombras siniestras, y su boca inexpresiva, como si estuviera petrificado por el miedo, lo hacían especialmente inquietante. Dasge, el tejón, tenía una mirada desproporcionada y tétrica. Sus ojos parecían fijos en un punto lejano, como si estuviera contemplando algo terrible. Los colores apagados y la atmósfera sombría de la serie también contribuían a generar una sensación de inquietud. Algunos padres incluso expresaron su preocupación por la estética de la serie, afirmando que podía ser demasiado aterradora para los niños. La serie fue reemplazada en 2019 por Letterhunde, un programa completamente animado, pero la imagen de Bosge y Dasge ha quedado grabada en la memoria de algunos niños, dejando una marca aterradora en su infancia. Op avontuur. Door die grote oude buitendeur. Die deur gaat naar het buitenland en zo reizen we naar Zuiderland. Kom, Vosje. Ik? Ja, jij. Dag, lief, dat is al van mij. Una serie infantil estonia de la época soviética que se emitió por primera vez en 1971. Buscaba enseñar el alfabeto a los niños a través de personajes antropomórficos. La serie, creada por Eli Homan, se basó en su propio libro infantil, Sin embargo, la estética de estos personajes ha generado una controversia en internet, con muchos considerándolos perturbadores. Miskena kõnelust ma kuulsin. Teie õpite siis siin oota? Los personajes de la serie, con cuerpos desproporcionados, expresiones faciales extrañas y movimientos rígidos, se acercan al valle inquietante, lo que genera incomodidad y repulsión. Sus ojos grandes y saltones, fijos y sin vida, y sus bocas torcidas o deformadas, aumentan la sensación de extrañeza y desagradable.
Es comprensible que algunos niños hayan experimentado pesadillas después de ver Mommy Habits, ya que la serie no logró generar una experiencia agradable y amigable para los más pequeños. Un programa de juegos de aventuras para niños británico se emitió desde 1987 hasta 1994 en Sidef. El programa consistía en un equipo de 4 niños que intentaban completar una misión dentro de un entorno medieval de fantasía. Midmar era innovador para su época, utilizando efectos especiales como hologramas para crear una atmósfera inmersiva. Sin embargo, estos efectos, aunque novedosos, podían resultar aterradores para los niños. Los personajes, a menudo representados en efectos de holograma, parecían surgir de la oscuridad, lo que podía generar una sensación de inquietud y miedo en los más pequeños. Los niños participantes tenían que superar acertijos, obstáculos y personajes inusuales en una mazmorra medieval, lo que aumentaba la tensión y la dificultad del juego. Ficticias peludas y de nariz puntiaguda fueron creadas por Elizabeth Beresford en 1968. Estas criaturas, que viven en madrigueras y se dedican a ayudar al medio ambiente recolectando y reciclando basura, ganaron popularidad en el Reino Unido a mediados de los 70 gracias a un programa de televisión infantil de la BBC. Sin embargo, la estética de los Wombles era peculiar. Su pelaje blanco y sus caras descubiertas con narices puntiagudas podían resultar un poco inquietantes para algunos niños. Hello? Hello, come in. Yeah? What's that? What is it? Yeah, this is the new efficiency system I'm inventing, I call it. Un programa de televisión estadounidense que se emitió en los años 70 contaba la historia de Mark, un adolescente que caía en el sombrero de copa de Merlo el mago y llegaba a Lichville, una tierra de sombreros vivientes. Sin embargo, la estética de Lichville y sus personajes, representados por botargas, resultaba inquietante para la audiencia infantil. Sus expresiones faciales exageradas y sus rasgos deformados parecían más bien monstruos que personajes agradables. La caracterización de los personajes, con movimientos rígidos y un aspecto artificial, intensificaba la sensación de extrañeza y desconcierto. A pesar de su intención de entretener a los niños, no lograba generar una experiencia amigable y confortable. En cambio, la serie se convirtió en una fuente de incomodidad y miedo para muchos pequeños. He's got his zap back! Quick, let's run for the rocket! There goes our rocket! Quick, run for the hills, it's our only chance! Un programa de televisión australiano para niños se transmitió en Network 10 desde 1985 hasta 1989. Su popularidad fue tal que en 1989 se publicó una revista dedicada a él. El programa presentaba a Marty el Monstruo, un personaje que, a pesar de su aspecto monstruoso, no tenía rasgos perturbadores que pudieran causar miedo a los niños. Un evento memorable ocurrió en un episodio del show. Un canguro, parte del programa, golpeó a Marty el Monstruo.
la atención internacional y fue incluso presentado en el reality show estadounidense World's Most Amazing Videos en 1999, donde se reveló la identidad del actor dentro del disfraz de Marty el monstruo, David Triscott. Un programa infantil australiano con un lado oscuro fue una serie de televisión australiana para niños, creada por Patricia Edgar y transmitida por ABC Televisión entre 1992 y 1995. Cada episodio de la serie se centraba en historias de acción real que abordaban problemas comunes que enfrentan los niños pequeños, sus familias y la sociedad en general. El programa incluía segmentos de animación, títeres, documentales, canciones, historias y juegos de palabras, y estaba dirigido a niños de 3 a 11 años. Sin embargo, el diseño de algunos personajes no era del todo amigable. Los títeres, en particular, presentaban rasgos perturbadores y desproporcionados. El personaje que más llamó la atención y que incluso causó pesadillas a los niños fue Egg, un muñeco de trapo con una cabeza amorfa y apenas sugeridos rasgos faciales. Su diseño parecía sacado de una película de terror, dejando a muchos preguntándose por qué los creadores optaron por un personaje tan peculiar. Otra vez. Un personaje caracterizado por un libro azul y una botarga del mismo color, se convirtió en un ícono de la música cristiana para niños durante las décadas de 1980 y 1990. Su estética, que combinaba una botarga con maquillaje azul en la cara, una sonrisa algo extraña y movimientos un poco rígidos, era poco común para los personajes de la época. Para muchos niños, Salty resultaba inquietante. La apariencia de Salty podía resultar aterradora para algunos. La forma de su cara era algo deformada, sus ojos pequeños y su expresión permanente de sorpresa o miedo podían resultar inquietantes para los niños pequeños. El color azul de Salty, asociado a la tristeza y la melancolía, intensificado por el maquillaje y la botarga, también pudo contribuir a la sensación de inquietud. A pesar de su aspecto peculiar, Salty tuvo un impacto significativo en la música cristiana para niños. Sus canciones e historias fueron memorables para muchos niños, y su legado continúa hasta el día de hoy. En la década de 1980, la BBC presentó Sweet, un programa infantil que, a simple vista, prometía diversión y aprendizaje. Su protagonista, un mago extraterrestre llamado Misfit, habitaba Putzleópolis, un pueblo donde las bolas de esponja caminaban y hablaban, conviviendo con dados, varitas mágicas, naipes y conejos. La misión de Misfit: desentrañar los misterios del planeta Tierra. Pero detrás de la fachada de juegos y acertijos se escondía un terror latente. Misfit, un cono amarillo con una mirada extraña y una sonrisa maquiavélica, era una figura perturbadora.
Su apariencia, junto a la del conejo, una botarga tétrica con una sonrisa siniestra y unos ojos aterradores, causaba pesadillas en los niños. La palabra mágica de Wiswit, Ostagasussulum, proveniente del planeta WoW, acrónimo de Mundo de Magos, no hacía más que aumentar el misterio y el miedo. Wiswit, con su magia oscura y su peculiar estética, se convirtió en una figura de culto entre los niños, dejando una huella de terror que aún perdura. Christmas, Squidgy, or as we say on my home planet, WoW, Merry Christmas. And the same to you, Wisbit and Willie, with sleigh bells on. Christmas was indeed merry in Puzzleopolis. Una película familiar independiente estadounidense marcó el debut como director de Derek Savage, quien también escribió y produjo la película. Basada en la serie de libros infantiles de Savage, Cool Cat, la película se presentaba como un mensaje contra el acoso escolar para niños. La película, financiada en parte a través de Kickstarter, se convirtió en objeto de burlas y críticas por parte de los internautas. Cool Cat, un gato antropomórfico, enseña a los niños sobre temas como cómo lidiar con el acoso y la seguridad con armas de fuego. Si bien es probable que el personaje de Cool Cat no haya causado miedo o inquietud a los niños, la película en sí misma se convirtió en un objeto de burla por su pésima calidad y falta de profesionalismo. I'm glad because that was scary! You better not do that again. This is a special news report. Kids beware. There have been several robberies. Bad guys is killing. Una serie de televisión infantil estadounidense emitida en Fox Kids entre 1998 y 1999, se basaba libremente en la línea de juguetes del mismo nombre de Hasbro. La serie seguía al señor Cara de Papa y su personal de cocina, quienes producían un programa de televisión con diversas desventuras durante el proceso. Sin embargo, la estética de los personajes, con sus movimientos y rasgos monótonos, causó inquietud en el público infantil. Sus apariencias, lejos de ser tiernas, se percibían como extrañas y aterradoras. Muchos niños recordaban el programa con una sensación de incomodidad, más que de diversión, debido al aspecto tétrico de los personajes. A pesar de la intención de crear un programa divertido para niños, el show de Señor Cara de Papa terminó por generar un efecto contrario, dejando una huella de miedo y desasosiego en los pequeños espectadores. To you, the riches of the world! Do you desire something else? 12,000 sugar cream pies and a date with Leonardo DiCaprio. So let it be written, so let it be done. Trini! I said, can you believe it? You really are a queen. Fue una serie de televisión de acción real y títeres que se emitió en Disney Channel a finales de la década de los 80. La serie se basaba libremente en la película Dumbo de 1941, pero en esta ocasión, Dumbo ya había crecido, hablaba y había creado su propio circo. A pesar de que los personajes fueron diseñados con la intención de ser amigables, la serie no logró conectar con todas las audiencias.
Aunque contaba con música alegre y personajes vivos, la vibra general del programa era un poco tétrica, con colores apagados que generaban una atmósfera algo sombría. Esto, sumado al hecho de que la estética de los personajes, con sus grandes ojos y movimientos un poco torpes, podía resultar inquietante para algunos niños, contribuyó a que el circo de Dumbo no tuviera el impacto deseado. Well, yes, I guess it is. Oh, Dumbo, give me a chance to yodel, please. Pretty please. Just once, please. Gee, I don't want you to be sad for me. Un cortometraje de Jim Henson estrenado en 1966 presentaba a Limbo, un personaje abstracto de los Muppets, combinando títeres en vivo con película pregrabada. Limbo consistía en 2 ojos y una boca de hilo, controlados por cables invisibles unidos a los guantes que llevaban 2 titiriteros. Con una voz profunda y pensativa, Limbo ofrecía monólogos reflexivos y a veces aprensivos, mientras se proyectaban diversas imágenes tras su rostro. La película y la banda sonora se combinaban para explorar los pensamientos, miedos, identidad y estado mental de Limbo. El impacto de Limbo en los niños fue complejo. Si bien algunos niños encontraron al personaje fascinante y su voz misteriosa les causaba intriga, otros se sentían incómodos con su apariencia y su atmósfera melancólica. Limbo, con su mirada fija y sus reflexiones existenciales, podía resultar inquietante para los niños más pequeños. Una película animada soviética de 1975 dirigida por Yuri Norstein, narra la aventura de un erizo que viaja a visitar a su amigo el osesno para tomar té con mermelada de frambuesa. Se caracteriza por su atmósfera de misterio y su estética única, donde la niebla juega un papel fundamental en la transformación del paisaje. Si bien la animación y la banda sonora son impresionantes, la película también ha generado una sensación de inquietud en algunos espectadores. La atmósfera de neblina, junto con la vibra apagada y la aparición de criaturas misteriosas, pueden resultar algo deprimentes para los niños. Es un programa infantil de NTR que se emitió en Pozapelín-Net desde 2004. El programa se desarrolla en una playa junto al mar, en un castillo de arena, y presenta animaciones, libros ilustrados, videos con y sobre niños y canciones. Los personajes principales del programa interactúan entre sí de forma divertida, amistosa y solidaria. Sin embargo, a pesar de su intención de ser un programa infantil positivo, ha generado cierto miedo en algunos niños. Los personajes, con sus miradas inexpresivas, sus movimientos limitados a hablar y parpadear, y la ausencia de movimiento en sus bocas, los hacen parecer extraños y terroríficos. La falta de expresividad facial en los personajes ha generado un efecto de inquietud en algunos niños, quienes encuentran sus expresiones distantes y poco atractivas. Fue un programa de televisión infantil británico que se emitió en Sydney de 1995 a 1999. El programa contaba cuentos morales y fábulas a través de diversas criaturas.
A pesar de la intención de ser un programa educativo y divertido, causó miedo en algunos niños debido a la apariencia de sus personajes. Norris, una criatura enorme peluda de color café, tenía un aspecto peculiar que no lo hacía ver muy amigable. Sus facciones eran poco comunes y no expresaban emociones claras. Allí, la niña del programa no era tan extraña, pero tampoco contaba con facciones expresivas. El resto de los personajes que aparecían en el programa también se veían inexpresivos y monótonos. La falta de expresividad en sus rostros los hacía parecer distantes e incluso aterradores para algunos niños. La combinación de la estética peculiar de Norris, la falta de expresividad de Allie y la monotonía de los otros personajes contribuyó a crear una atmósfera algo inquietante para los niños más sensibles. Snuggle up, only it's raining. Okay. Horrible. Keep your soggy segments to yourself, young worm. Well, stop hogging the sleeping bag. Go to sleep. Sorry. Es una compañía suiza de teatro de máscaras que actúa con un estilo surrealista basado en máscaras y utilería. Fundada en 1972, se hizo popular por su juego con máscaras y formas extravagantes, luces y sombras, y su sutil coreografía. Tuvo una aparición memorable en un episodio de The Muppet Show, donde actuaron con máscaras de arcilla. A medida que avanzaba la escena, añadían más y más arcilla, cambiando su apariencia. Un personaje envidiaba la habilidad del otro para crear hermosas esculturas con su rostro, lo que llevó a una batalla donde terminaron pegados. Esta aparición de Moment's Chance en The Muppet Show provocó una mezcla de reacciones en los niños. Algunos encontraron fascinante la originalidad de las máscaras y la imaginación de las esculturas de arcilla, mientras que otros se sintieron incómodos con la peculiaridad de los personajes, la expresividad de sus movimientos y la desfiguración de sus caras con la arcilla. La atmósfera de silencio y la risa de los espectadores en el programa intensificaron la sensación de inquietud en los niños más pequeños, quienes pudieron percibir la escena como algo aterradora. Cheburashka es una serie animada soviética que cuenta la historia de una criatura peluda y orejuda, desconocida para la ciencia, que busca amigos. Tras ser rechazado por el zoológico, Cheburashka se encuentra con un cocodrilo llamado Gena, quien también busca compañía. Ambos se hacen amigos y construyen una casa para los solitarios. La serie, realizada con la técnica de stop motion, presenta una estética interesante. Aunque los personajes no son aterradores, la atmósfera general de la serie puede generar miedo en algunos niños. El ambiente un poco oscuro y la trama, que no siempre es alegre, pueden resultar inquietantes para los más pequeños.
A pesar de que la intención de la serie era promover la amistad y la solidaridad, la vibra melancólica y la oscuridad de la atmósfera pueden haber generado cierto miedo en los niños. Fue un ilustrador, escenógrafo y director de películas de animación checo, reconocido por su trabajo en la animación con marionetas, especialmente por su estilo checo de animación. Timka dirigió más de 20 películas, incluyendo 6 largometrajes, que se caracterizan por sus personajes peculiares y su atmósfera gótica o de fantasía oscura. Si bien sus obras son interesantes y admiradas, algunos niños pudieron experimentar miedo ante sus personajes. Las características amorfas, saltonas y poco convencionales de las marionetas, combinadas con la estética gótica o de fantasía oscura, pueden haber resultado inquietantes para los niños más sensibles. La atmósfera de sus películas, con sus tonos sombreados y sus tramas a menudo melancólicas, también puede haber contribuido a la sensación de miedo en algunos niños. Las películas de Timka son una muestra de creatividad y talento, pero su estética y su atmósfera no son apropiadas para todos los niños. Programa infantil brasileño que se emitió en Televisión Cultura entre 1991 y 1999. La serie contaba la historia de 2 peces llamados Lu, un macho y una hembra, quienes vivían aventuras en el fondo del mar y hablaban sobre temas ecológicos. Porque hoje nós salvamos um peixe que estava preso no anzol. Né? Con dibujos animados intercalados entre sus historias. Tuvo un impacto complejo en los niños. Si bien la serie tenía la intención de educar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, la caracterización de los personajes causó miedo en algunos niños. Los peces Glue, con caras humanas y cuerpos de peces, tenían una apariencia extraña que podía resultar inquietante para los niños más sensibles. La combinación de rasgos humanos y animales creaba una imagen desconcertante que no todos los niños podían procesar fácilmente. La atmósfera del fondo del mar, con sus colores oscuros y sus sonidos extraños, también podía contribuir a la sensación de miedo. A pesar de su propósito educativo, terminó por generar un impacto negativo en algunos niños, debido a la peculiaridad de sus personajes y a la atmósfera inquietante de la serie. Sigmund y los monstruos marinos fue una serie de televisión infantil estadounidense que se emitió de 1973 a 1975. La serie contaba las aventuras de Sigmund, un monstruo verde de gran tamaño, y sus 2 hermanos, Blurp y Slurp, quienes vivían en una casa en el mar. Las tramas, generalmente simples y directas, giraban en torno a las travesuras de Sigmund y los intentos de sus hermanos por evitar que sus padres se enteraran. La estética generó una reacción no bastante agradable en los niños. Si bien la serie pretendía ser divertida, la apariencia de los personajes causó terror en los niños. Las botargas de los monstruos, con sus atributos y sus caras no convencionales, lograron ser aberrantes.
personajes. La apariencia de Sigmund, con su piel verde y su boca grande con tentáculos, no era amigable para todos los niños. El estilo de los personajes era similar al de otras series de la época como H.R. Pulfistofilipsville, que también contaban con personajes peculiares. La serie fue un intento de crear una comedia infantil con elementos fantásticos, pero su estética y sus personajes no fueron del agrado de todos los niños, causando un impacto negativo en algunos espectadores. Sweet mama! Oh, no, I've been sick. Oh, please, we'll join your fan club. We'll see all your movies. Un programa británico para niños en edad preescolar se emitió en Sydney entre el 2000 y el 2003, pero la estética de sus personajes causó un efecto inesperado en algunos niños. La aparición de Doggy Duck, dos juguetes que cobraban vida cuando sus dueños no los veían, provocó una sensación de inquietud en los más pequeños. El pato amarillo y el perro grisáceo tenían una apariencia animatrónica, con movimientos y facciones que parecían poco naturales, como si fueran muñecos de movimiento rígido. La falta de expresividad facial agravaba la sensación de artificialidad y frío, lo que creaba una distancia entre los personajes y los niños. Algunos niños percibieron a Doggy Duck como no vivos, lo cual les generó una sensación de incomodidad e incluso miedo. El no poder identificar emociones reales en sus rostros creaba una sensación de desconexión que podía ser perturbadora para los niños más sensibles. And we're winning too. Nobody can keep up with us. Hey, who turned out the lights? Fue una serie animada de televisión creada y escrita por Julio Ler y producida para la BBC por David Yates. La serie se emitió por primera vez en 1977 y giraba en torno a las aventuras de una familia de personajes peludos llamados los Flumps. Si bien la estética de The Flumps no es tan llamativa como la de otras series de animación, la apariencia de los personajes pudo generar confusión e incomodidad en los niños, especialmente en los más pequeños. And there it is. Are you going to keep it? I think it's nice. Con su aspecto peludo de color café y blanco, sus ojos saltones negros y sus diminutas bocas, tenían una apariencia peculiar que podía resultar extraña e inquietante para los niños. La vibra general de la serie, con su atmósfera vacía y deprimente, también puede haber contribuido a la sensación de incomodidad. Fue una serie de televisión infantil en stop motion que se emitió entre 1977 y 1979. Fue la última serie animada realizada por el animador británico Gordon Murray. La serie contaba varios cuentos populares a través de versos. Los goblins, seres parecidos a chimpancés, eran los protagonistas de la serie. Sin embargo, la apariencia de estos personajes generó reacciones negativas en algunos niños. La peculiaridad de sus rostros y sus cuerpos con rasgos de chimpancé provocaron una sensación de desasosiego en algunos pequeños. Las expresiones de sus caras, a menudo distantes e inexpresivas, intensificaban esa sensación de incomodidad. El vendedor de
Cacahuetes 1933 es un cortometraje experimental de animación stop motion que se considera a la vez impresionante e inquietante. Muestra a un mono cantando sobre la venta de cacahuetes, anunciando que solo estará allí por un tiempo limitado y pidiendo a todos que los compren antes de que se vaya. A pesar de la innovación de la animación para la época, generó un impacto perturbador en algunos niños. El movimiento veloz del mono y su capacidad para estirar sus brazos de manera extraña lo hicieron parecer una criatura más aterradora que adorable. La estética del cortometraje, con sus tonos oscuros y sus sombras pronunciadas, también contribuyó a la atmósfera inquietante. Algunos niños reportaban haber tenido pesadillas con el mono y su extraña capacidad para estirar sus brazos. A pesar de su valor artístico e histórico, el vendedor de cacahuetes quedó marcado en la memoria de algunos niños como una película aterradora. La combinación de animación stop motion con un personaje inesperadamente aterrador hizo que la película no fuera apropiada para todos los espectadores. Fue una serie de televisión infantil australiana que se emitió en Network 10 entre 1988 y 1996. Mully Groups era conocido por su rostro de una fémina, compuesto solo por ojos, cejas, fosas nasales y boca, que aparecía ocasionalmente en una pantalla azul durante el programa. Este rostro, con su apariencia extraña e inesperada, causaba miedo en muchos niños. La manera en que hablaba, con un tono monótono y un poco maníaco, intensificaba la sensación de inquietud. La aparición repentina de este rostro en la pantalla azul provocaba una sensación de terror en los niños, quienes no podían predecir su llegada. Algunos niños reportaban haber tenido pesadillas con el rostro de Mully Groups, y muchos padres expresaron su inconformidad con la serie debido al miedo que les causaba a sus hijos. Wait for us now. I'm not sure what it's about, but I'm going to listen 'cause I like stories. Fue un programa de televisión infantil palestino emitido desde 2007 en Al-Aqsa Televisión, un canal controlado por el grupo islamista Hamas. La serie se presentaba con un estilo similar a otros programas infantiles, con una presentadora, marionetas y canciones infantiles. Sin embargo, Los Pioneros del Mañana formaba parte de una campaña de propaganda de Hamas destinada a adoctrinar a los niños con mensajes de violencia y radicalismo. El programa normalizaba la violencia y la guerra a través de canciones, juegos y personajes. Las extrañas y bizarras apariencias de las marionetas, junto con la mención de la muerte y la incitación al odio contra Israel, intensificaban el impacto negativo de la serie. Los Pioneros del Mañana es un ejemplo de cómo la propaganda puede utilizar los programas infantiles para adoctrinar y manipular a los niños en un contexto de conflicto. La serie no solo normalizaba la violencia, sino que también cultivaba el rencor y el odio en las mentes de los niños. أنا فتحت الباب ودخلت في القفص بدون ما يشوفني الزلمة. وقعت أنا في القفص اللي هو البسس. والبسس هنا مبينين بس. Y bueno, así finalizamos el iceberg de los programas, películas y shows infantiles.
Esto fue el Rincón del Olvido. Nos vemos la próxima.